Peggy 18. ¿Te suena la historia de un dios que fue asesinado, pero resucitó pocos días después, ascendió a los cielos y desde entonces juzga a los muertos? Su símbolo es una cruz. Sí, es la historia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Osiris. Me he equivocado, me refería a esta cruz. El antiguo Egipto es fácil de situar. Solo tienes que sumar las fronteras de Egipto y Sudán. Faraones, chorrocientas dinastías de ellos, pirámides, momias, gatos, momias de gatos, la esfinge, dioses con cara de bicho, estatuas enormes, escritura jeroglífica, la más antigua del mundo, dicen. Conoces todos estos detalles, ¿verdad? Bien, porque así podemos hablar de otras cosas. Perdona, se me ha olvidado algo. Esto es YMaps Studio. Hacemos vídeos para YouTube, como Why Syria, la crisis de Siria en 10 minutos. Hace meses nos contactó Ubisoft, una cojoempresa de videojuegos. Querían contratarnos para hacer un vídeo ágil sobre la historia del antiguo Egipto, porque su siguiente juego, Assassin's Creed Origins, ocurre allí, en la época de Cleopatra. Aceptamos. Pero ocurrieron cosas por el camino. El antiguo Egipto se desarrolla a lo largo del río Nilo. ¿Por qué? Veamos. El Sáhara era un jardín con elefantes y jirafas, y se vivía muy bien allí, pero se secó hace unos 5000 años, así que la gente se fue arrimando a este río enorme, el Nilo. El Nilo es muy fértil, se puede cultivar cojonudamente en él, solo hay que controlarlo un poco porque a veces se emociona y se desborda. Aquí, río, por aquí desierto, por aquí también, por aquí montañas, aquí el mar Mediterráneo, por aquí el Mar Rojo. Sería un país protegido por murallas naturales. Por eso, mientras otras culturas aparecen y desaparecen, ellos se mantienen prácticamente igual política y socialmente, estables. No parece muy sexy, pero de hecho el equilibrio, o Ma'at, era la base de su pensamiento. La sociedad era una pirámide con el faraón encima, y se le veneraba como a un dios, pero a cambio debía mantener ese equilibrio. Por ejemplo, el Estado distribuía trigo en tiempos de hambre. A cambio, solo tenías que construir pirámides. No las construían con esclavos. De hecho, habían hasta huelgas. La sanidad era pública, el hombre y la mujer eran iguales ante la ley. De hecho, se podían hasta divorciar. Habían anticonceptivos. No quiero decir que esto fuera el país de la piruleta. Habían muchas cosas terribles, te crujían a impuestos. Si ahora llegamos hasta los 70, 80 años, ellos la palmaban entre los 20 y los 30. Estados Unidos tiene 240 años, la antigua Grecia llegó a 700, Roma cumplió 1200. Ellos mantuvieron ese equilibrio durante 3000 años. A todo esto, la balanza como símbolo de justicia viene de Egipto, al igual que la idea de ser juzgado después de la muerte. Otra cosa muy interesante es que Egipto es pionero en ciencia, en matemáticas. Yo tampoco sé leerlo. En arquitectura, por supuesto. Usaron las estrellas para orientar al norte las pirámides con una precisión brutal. El primer tratado de medicina es suyo. Se implantaron tornillos ortopédicos. Sin embargo, para los historiadores, lo suyo no era exactamente ciencia. Eran pioneros en diagnosticar enfermedades, pero en las curas todavía se mezcla auténtica medicina con religión. Les faltaba un toquecito, digamos. Ese toque se lo dieron los griegos. Les flipaba Egipto. Y los egipcios les apreciaban bastante, hasta les dejaron tener ciudades propias. Muchos de ellos, como Herodoto, Pitágoras, Tales de Mileto o Platón, pasaron buenas temporadas empollando aquí y comenzaron a traerse cosas de Egipto, pero despojándolas de religión y magia, dándoles un toque racional. Simplemente copiaban. Hay autores, algunos un poco polémicos, que dicen que sufrimos helenocentrismo o eurocentrismo, que pensamos que los griegos, pero quien estaba detrás eran los egipcios. Bueno, lo que sí está claro es que los egipcios fueron Los mejores. mucho antes de encontrarse con los griegos. Sin embargo, cuando los persas les invadieron, fueron los griegos quienes les liberaron. Alejandro Magno, concretamente, fue muy bien recibido, a pesar de que lo que estaba haciendo era invadirles también, metiéndoles en su gran imperio. Alejandro funda Alejandría, el Harvard de la época, el sitio más guay del Mediterráneo para estudiar. ¿Te suena la Biblioteca de Alejandría? Era solo una parte del primer centro científico del mundo, el Musaeum. De ahí viene nuestra palabra museo. Cualquier texto que pasaba por aquí era confiscado, se hacía una copia para la biblioteca y se devolvía. Copiaron casi 500.000 de libros. Un poco copiotas sí que eran los griegos. Alejandría era también el mayor centro comercial de la antigüedad. Aquí
que llegaban barcos cargados de bronce de España, estaño de Bretaña, algodón de las Indias y sedas de China. Pero el Maat se impone, Alejandro muere y su imperio desaparece. De nuevo, Egipto vuelve a ser un reino, pero Alejandro deja a sus amigos en el poder. Los nuevos faraones son medio griegos, ni siquiera hablan egipcio. A ellos había que traducírselo todo, como en la piedra de Rosetta, en griego y egipcio, gracias a la cual hemos descifrado los jeroglíficos. ¡Pum! Lo que queda del imperio de Alejandro es conquistado por Roma. ¿Qué le pasará a Egipto? Justo en esta época sucede el juego de Ubisoft, cuando Roma comienza a entrar en Egipto. Primero estos faraones griegos les regalaron este trozo, la Cirenaica, y luego, para sofocar una rebelión, les pidieron ayuda militar. Roma estaba encantada de ayudar, claro. Entonces empieza un culebrón. Los herederos del trono son Ptolomeo XIII, un niño, y Cleopatra, su hermana de 18 años. Y están enfrentados, ambos quieren gobernar. Cleopatra es la más preparada. Sabía griego, arameo, hebreo, sirio, y es la única en su dinastía en interesarse por la cultura egipcia y aprender egipcio. Aquí estaría el nacimiento de Cristo. Todo esto ocurre 50 años antes. Nosotros estamos aquí, 2000 años después. Para ti toda esta movida es historia antigua. 2050 años te separan de ella. Pero para Cleopatra y su hermano, las pirámides estaban a 2500 años. Ni se te ocurra pensar que son de la época de las pirámides, o desencadenarás una terrible maldición. Bueno, en esta época la rockstar de Roma es el general Julio César, un fan de Alejandro Magno. Como el juego va de esto, no haremos más spoilers. Solo diremos que las vidas de estos tres se van a cruzar y de ellos depende el destino de Egipto. Esta época es la que es un conflicto entre dos mundos. Dentro de Egipto, el choque del Egipto de toda la vida, con sus dioses y su cultura, contra estos faraones medio griegos que no eran especialmente queridos. Por otra parte, el choque de Egipto, civilización de 3000 años, con Roma, cultura joven de solo 700 años. Se nos acaba el tiempo. Cuando pensamos en ciertas épocas lo hacemos resumiéndolas en una o dos ideas, grandes logros que nos han dejado. Grecia igual democracia o filosofía. Roma igual derecho romano, un imperio con la misma ley. Y latín, la superlengua común. Y acueductos o carreteras. Sin embargo, parece que no tenemos algo similar con Egipto, pero sí un montón de ideas sueltas en nuestra cabeza que pueden hasta ser contradictorias. Dependiendo de qué mires, puede parecerte un mundo extraño, o una sociedad racional y científica, o gente muy creepy, o construcciones gigantes, aislada del mundo o hiperconectada, avanzada o tradicional. Es difícil explicar una cultura milenaria en 7 minutos, y hemos tenido que hacer como los griegos, quedarnos solo con algunas cosas. De hecho, eso hacían nuestros libros de texto del cole. Más o menos hasta aquí llegaba nuestro vídeo. Se lo enviamos a Ubisoft y nos contestaron diciendo que les había gustado mucho, que si nos apetecía ir a probar el juego a Londres. Les dijimos que no habíamos jugado a ninguno de los anteriores, ojo porque son 10 años de Assassin's Creed, pero nos dijeron que no importaba, que esto era una precuela y que era el inicio de todo. Así que firmamos pactos con el diablo sobre no divulgar ciertas cosas y fuimos a Londres. This is your captain speaking. Flight crew, please prepare for departure. We will be experiencing some turbulence. Should last more than 10-15 minutes. A ver, vamos a intentar decir cosas inteligentes. Su puta madre. Bueno, lo nuestro no son los gameplays, ¿vale? Pero sí podemos contaros otra cosa. Hay algo que nos voló la cabeza cuando jugamos al juego en Londres. Cualquiera puede ver algo que os hemos dicho ya. Esta era una cultura muy antigua que estaba cambiando radicalmente de forma. Por ejemplo, esta es la nueva cara del Estado egipcio. Tropas al estilo griego o romano. Hasta viajan en el mismo tipo de barco. Hasta crucifican gente. En este punto decidimos hacer una pausa. Somos Wymaps, así que habíamos venido preparados para jugar. Esto es Homo Ludens, de Johan Huizinga, un libro de 1938. Sí, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Huizinga define juego como una actividad fuera de la realidad, un paréntesis de la realidad. Está fuera de la realidad porque si este enemigo, que no me negaréis que tiene pinta griega, me mata en el juego, no me muero en la vida real. Lo sé que parece una un poco de tiempo. Aunque está fuera de la realidad, tiene sus propias reglas que le dan sentido. Por ejemplo,
Si en la vida real te subes a una torre de 10 pisos y te tiras, es un suicidio, pero en este juego se requiere que lo hagas y no te pasa absolutamente nada. Otra cosa que dice este libro es que un juego, por definición, es improductivo. Aquí acabo de subir de nivel. Obtengo unos puntos que puedo canjear por habilidades extra para el protagonista. No me ingresan dinero en la cuenta del banco. Gano un premio que solo tiene valor mientras yo esté dentro del juego. Una definición más completa sería que el juego es una actividad fuera de la realidad, improductiva y con sus propias reglas. Más o menos eso dice el autor. Ahora retomemos algo que dijimos al principio. El reto de enseñar el Antiguo Egipto es una civilización compleja. Te estoy hablando de cómo jugamos, pero ahora vamos a hablar de cómo enseñamos. Nuestro sistema actual de enseñanza nace con la Revolución Industrial y busca formar individuos productivos, es decir, que luego puedan trabajar en fábricas victorianas. O sea, es productivo. Venga, que aquí comienza el cortocircuito mental. Sus reglas son las de la vida real. Si abandonas, quedarás fuera de la sociedad. No podrás tener un buen trabajo, serás un inútil, al menos eso nos dicen. Sin embargo, tiene una contradicción fundamental. Se basa en memorizar conocimientos que no tienen una aplicación inmediata en la vida real. Debes aprender los tipos de columna de la Grecia clásica, pero no vas a construir un templo. Esto lleva a una pregunta muy lógica. ¿Tengo que aprenderme esto? ¿O estoy estudiando algo que no me va a servir de nada? Te exige que pienses en el largo plazo, en que esos conocimientos te van a abrir la puerta de otras cosas. Pero ir a clase no tiene una motivación inmediata. Es difícil explicarnos cuando somos niños por qué tenemos que estudiar esto. Es justo lo opuesto a un juego. Por eso un juego como este es fascinante. Aprenderás que incluso los antepasados de los egipcios ya observaban el cielo, porque obtendrás puntos si encuentras esa relación. Aprenderé sobre el mapa de Egipto, que Memphis es básicamente población egipcia, y podré moverme con libertad, pero que esta otra parte, la Cirenaica, está colonizada por Roma, si quiero evitar enfrentarme con sus soldados. En el juego, las cosas tienen motivación inmediata, no dependen de algo externo. Si no las aprendes, estás muerto, pero a la vez no estás muerto. Porque el juego está fuera de la realidad. Puedes volverlo a intentar. Además, tus complejos, las malas notas o tus ganas de ir a mear ya no cuentan. Ya no eres tú, eres Bayek. Has nacido en Egipto y eres una montaña de músculo. Precisamente, muchos videojuegos tienen además un relato, una narrativa. La narrativa es una de las formas naturales en que organizamos la información. En lugar de contarte como en un libro que había unos faraones medio griegos, que bla bla bla, que había instituciones antiguas como los Medjay, divido la información en un relato con un protagonista, una misión, contratiempos y probablemente una victoria al final. La narrativa coge la información compleja de los libros de texto y la organiza, le da un nuevo sentido. En lugar de contarte que la población del antiguo Egipto no veía con muy buenos ojos a los faraones griegos, que había un conflicto entre el viejo Egipto y el nuevo, puedo hacer que el protagonista sea el último miembro de un antiguo cuerpo de protectores, al que el pueblo respeta, pero que ya no es bien visto por los nuevos gobernantes. Puedo darte la posibilidad de aliarte con Cleopatra, que respeta y honra a ese antiguo Egipto, contra su hermano. Y si su hermano no es tan conocido